Buenos días. Esta es la clase 13 del módulo 2 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos generalidades de enzimas y nos concentraremos en los parámetros enzimáticos. Revisemos brevemente los conceptos sobre enzimas. ¿Cuál es la definición de una enzima? Son catalizadores biológicos. El calificativo biológico nos está indicando que las enzimas solo las encontraremos en los organismos vivos o donde existieron organismos vivos. ¿Qué es un catalizador? Analicemos la definición de catalizador. Es una estructura química que aumenta la velocidad de una reacción química. Por lo tanto, podemos decir que las enzimas son estructuras químicas que aumentan la velocidad de las reacciones químicas en los organismos vivos. ¿Cuáles son las características generales de las enzimas? Están formadas principalmente por proteínas, aunque hay algunas excepciones. Aumentan la velocidad de reacción, es decir, aceleran las reacciones químicas. No se consumen durante el proceso. No cambian la cantidad de energía intercambiada durante la reacción, ni tampoco cambian el producto que se obtiene. Y una de las principales características es que son específicas. Analicemos cada una de estas características en profundidad utilizando algunos esquemas. ¿Por qué las enzimas aumentan la velocidad de reacción? La respuesta es sencilla, porque disminuyen la energía de activación. Para comprender esta afirmación, analicemos este esquema. En una reacción tenemos reactivos, por ejemplo en este caso A y B. Y la reacción química va a generar dos productos, conocidos como C y D. Para que los reactivos se logren transformar en producto, primero tienen que pasar por un estado conocido como estado activado. Y para transformarse los reactivos en ese estado activado, es que hay que entregarle una energía que se llama energía de activación. Las enzimas hacen que esta energía sea más pequeño y por lo tanto el pasaje por el estado activo es más fácil y más rápido, conduciendo en menos tiempo a la formación de los productos. Reforcemos estos conceptos esquemáticamente. Acá tenemos un gráfico donde en el eje vertical tenemos la energía y en el eje horizontal el tiempo. Veamos qué ocurre si no hay una enzima presente. Cuando la reacción comienza, el reactivo tiene que sobrepasar una barrera para poder transformarse en producto. Esa barrera que tiene que sobrepasar es la energía de activación. Cuando se transforma en producto, también el reactivo libera cierta energía. ¿Qué ocurre si hay una enzima presente? Si hay una enzima, lo que vemos es que la barrera es más pequeña, por lo tanto la energía de activación que requiero es menor, pero el producto que obtengo es exactamente el mismo y la energía que se libera es exactamente igual. Veamos los dos esquemas anteriores, uno a la par del otro, para poder distinguirlo. A la izquierda tenemos la presencia de enzima y a la derecha la ausencia de enzima. Nuevamente tenemos la energía en función del tiempo, acá tenemos el reactivo. Cuando hay una enzima presente, el reactivo, como vimos, salta una barrera energética pequeña, que queda representado por la energía de activación, generando el producto, y libera una energía. ¿Qué ocurre si no hay enzima? Si no hay enzima, el reactivo tiene que saltar una barrera más grande, siendo más lento el proceso para formar los productos. El producto que se forma es exactamente el mismo, aunque la barrera que tuvo que saltar es más alta y el tiempo que le puso es mayor, por lo tanto su velocidad en ausencia de enzima es menor. La energía, como podemos ver, es exactamente igual. Veamos las conclusiones de esto.
Las enzimas disminuyen la energía de activación, acá lo vemos. Con enzima, la energía de activación es menor que sin enzima. Segunda conclusión, las enzimas no cambian el intercambio energético. Lo vemos acá, la energía que se produjo con enzima fue exactamente igual que la energía que se produjo sin enzima. Tercera conclusión, las enzimas no cambian el producto de la reacción, solo la hacen más rápida. Fijémonos acá. Con enzima obtuvimos el producto P, sin enzimas obtuvimos exactamente el mismo producto. ¿Por qué las enzimas son específicas? Es otra pregunta. ¿Por qué las enzimas catalizan una reacción o un grupo muy reducido de reacciones? La respuesta es esta. Porque tienen un sitio activo donde solo pueden ingresar un reactivo o unos pocos reactivos. Veamos esto esquemáticamente. Acá tenemos una enzima, este es el sitio activo y tres sustratos posibles. Si el sustrato azul intenta ingresar a la enzima, no lo logrará porque su forma no coincide con la del sitio activo. El segundo sustrato, de color rosado, le ocurre un proceso similar, no tiene complementariedad con el sitio activo, cosa que sí ocurre con el sustrato rojo que por su forma puede encajar justo en el sitio activo. Otro concepto importante es que algunas enzimas necesitan de una coenzima o un grupo prostético. ¿Qué es una coenzima o un grupo prostético? Son estructuras químicas que no están formadas por aminoácidos. ¿Cuál es la diferencia? La coenzima que vemos acá es una estructura química que se encuentra fuera de la enzima, mientras que el grupo prostético es una estructura química que se encuentra dentro de la enzima, unido firmemente en general por enlaces covalentes. ¿Cómo ocurre la reacción? Veamos el primer caso. Cuando se produce la reacción, la coenzima y el sustrato ingresan al sitio activo, en ambos casos. En el primer caso, analicemos ahora, el sustrato y la coenzima se transforman en cosas distintas y ambas salen del sitio activo. En el caso del grupo prostético, ambas se transforman en cosas distintas, pero solo sale el sustrato y queda el grupo prostético acá. Acá podemos ver otro concepto importante de enzima. La enzima se obtuvo inalterada al final del proceso, mientras que la coenzima se transformó. Veamos algunos conceptos adicionales sobre enzimas. A la hora de ver este video ya debemos conocer las generalidades de enzimas. Sabemos que son catalizadores biológicos, constituidos fundamentalmente por proteínas, y son estructuras químicas con alta afinidad por su sustrato, y su función es aumentar la velocidad de la reacción por disminuir la energía de activación. Lo que vamos a ver ahora son algunos conceptos relacionando velocidad de reacción, velocidad máxima y afinidad. Para poder entender la relación entre estos conceptos, primero analicemos una gráfica de actividad enzimática o velocidad de reacción en función de la concentración de sustrato. La gráfica lo que nos está diciendo es que cuando aumenta la concentración de sustrato, tenemos mayor velocidad de reacción, llegando a un valor en el cual ya la velocidad no cambia, aunque modifiquemos la concentración de sustrato, y ese parámetro se conoce como V máxima. Si tomamos la mitad de la velocidad máxima sobre el eje vertical e interpolamos con la gráfica, encontraremos un valor sobre el eje de concentración de sustrato que llamamos Km. El Km se define como la concentración de sustrato con la cual alcanzo la mitad de velocidad máxima. Esta constante, también conocida como constante de Michaelis-Menten, es una medida de la afinidad entre la enzima y el sustrato. A menor valor de Km tenemos mayor afinidad, es decir, fuerzas más intensas que ligan al sustrato con el sitio activo de la enzima. Esta línea vertical, trazada en este punto, nos separa la gráfica en dos partes.
Hacia la izquierda vemos que cuando la concentración de sustrato aumenta, la velocidad también aumenta. Pero a la derecha de esta línea vemos que aunque aumentemos la concentración de sustrato, la velocidad permanece constante. A la derecha de esta línea vertical decimos que la enzima está saturada por su sustrato y la velocidad es independiente de cuánto sustrato exista. Vemos esta situación un poco más compleja. Ahora tenemos dos enzimas, una enzima 1 que vamos a trabajar en amarillo y una enzima 2 en verde. Ambas enzimas tienen la misma V máxima. Lo vemos acá, ambas llegan al mismo valor. Si tomamos la mitad de la velocidad máxima e interpolamos con la línea amarilla, el valor que cortamos acá en el eje horizontal es el Km de la enzima 1, mientras que si interpolamos con la línea verde, el valor que tenemos acá es el Km de la enzima 2. Acá tengo dos comparaciones que hacer. Compare V máxima de las enzimas 1 y 2. Bueno, como dijimos, ambas V máximas son iguales. Compare Km de la enzima 1 y 2. Lo veo acá los valores. Veo que el Km de la enzima 1 es menor que el Km de la enzima 2. Comparemos ahora la afinidad de la enzima 1 y 2. Sabemos que los Km miden la afinidad de manera inversa. Por lo tanto, si el Km de 1, como dijimos recién, es menor que el Km de 2, la afinidad de esta enzima por su sustrato es mayor que la afinidad de la enzima número 2. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cómo es la velocidad de la enzima 1 con respecto a la 2? La velocidad de la reacción catalizada por la enzima 1 con respecto a la catalizada por la enzima 2. Bueno, la respuesta no es muy sencilla y antes me debería preguntar algunas cosas respecto de la reacción sobre la cual estoy intentando sacar alguna conclusión. Pero el tema lo entenderemos con ejemplos. Plantearemos ejemplos y luego elaboraremos la regla. Tenemos, como mostramos recién, la enzima número 1, la enzima número 2. Trabajaremos con este mismo código de colores. Ya sabemos que la enzima número 1, es decir, la amarilla, tiene menor Km que la enzima número 2, lo vemos acá, pero la misma V máxima. Sin embargo, ¿cómo deducimos las relaciones de velocidad? La V máxima es sencilla de razonar, lo vemos acá, es igual. Pero yo ahora estoy hablando de velocidad, no la máxima, sino de cualquier valor de velocidad. Entonces veamos el ejemplo número 1, que nos propone: compare para las enzimas 1 y 2 la velocidad de la reacción para la concentración de sustrato marcada con el punto rojo. Es decir, yo tengo las dos enzimas, ya sé que la 1 tiene más afinidad que la 2, pero ahora con esta concentración de sustrato yo quiero saber qué enzima tiene más velocidad. Lo que tengo que hacer es subir una línea vertical e interpolar y ver acá. Esta sería la velocidad de reacción de la enzima 2 y esta sería la velocidad de reacción con la enzima número 1. Entonces, ¿qué vemos acá? Para una misma concentración de sustrato, la enzima 1 tiene más velocidad que la enzima 2. También la enzima 1 tenía más afinidad. Entonces, en este caso la regla es: la enzima 1 tiene mayor velocidad que la enzima 2 y la enzima 1 tiene menor Km, o sea, mayor afinidad que la enzima 2. Ahora, esta regla es siempre igual y podríamos anticipar que de ninguna manera es así. Analicemos otros casos. Analicemos el caso 2, que dice: compare para las enzimas 1 y 2 la velocidad de la reacción para la concentración de sustrato marcado con el punto rojo. Parece el mismo ejercicio, pero el punto rojo cambió de lugar. La enzima 1 sigue teniendo más afinidad que la 2. Para conocer su velocidad, ¿qué debemos hacer? Subimos una línea vertical hasta que nos encontramos con las líneas. Vemos que la línea vertical se cruza con la línea amarilla y roja en el mismo lugar, coincidente con la velocidad máxima. Entonces, ¿qué vemos acá? Que para esta concentración de sustrato, a pesar de que la enzima 1 tenía más afinidad o tiene más afinidad que la 2, las velocidades son iguales. Es decir, que no es la misma conclusión que tuvimos en el caso anterior y lo único que hemos cambiado es la posición de la concentración de sustrato. La respuesta entonces: la enzima 1 tiene igual velocidad que la enzima 2, aun cuando la enzima 1 tiene mayor afinidad que la 2. Entonces tenemos dos casos diferentes para las mismas enzimas. Veamos el caso 3. Compare la velocidad de la enzima 1
con la concentración de sustrato marcado en el punto rojo comparado con la enzima 2 para la concentración de sustrato marcado en violeta. ¿Cómo es? Seguimos teniendo el caso de la enzima 1 con más afinidad, o sea de menor Km. Entonces para la enzima 1, si quiero calcular su velocidad, subo una línea vertical hasta que me choco con la línea, interpolo acá, y esta sería la velocidad para la enzima número 1. Cuando repito lo mismo para la enzima número 2, trazo la línea horizontal y acá tendría la velocidad para la 2. ¿Qué vemos? Que la enzima 2 tiene más velocidad que la enzima 1, aun cuando su Km era más grande. Quiere decir que, aunque la enzima 2 tiene menor afinidad, tiene mayor velocidad, considerando esta concentración de sustrato y no aquella. La respuesta, ¿cuál es? La enzima 1 tiene menor velocidad que la enzima 2, aun cuando su afinidad era mayor. Así que es un caso distinto a los anteriores. Veamos ahora una cuarta posibilidad. Compare la velocidad de la enzima 1 con la enzima 2 para esta concentración de sustrato. La enzima 1 la hemos cambiado respecto a los casos anteriores. ¿Qué deberíamos hacer? Vemos que las enzimas tienen diferente V máxima y probablemente tengan diferente Km. Entonces calculemos dichos valores. Vamos primero con la enzima número 2. Para calcular la V máxima de la enzima número 2, trazamos una línea horizontal, acá tenemos la V máxima. Para calcular su Km tomamos la mitad, interpolamos y acá tenemos el Km de la enzima 2. Dejemos el Km de la enzima 2. Veamos con la enzima 1. Esta línea horizontal me va a dar la velocidad máxima de la 1, la mitad de la velocidad máxima interpolando me va a dar el Km. Es decir, que la enzima 1, a pesar que tenga menos V máxima, sigue teniendo menor Km, o sea, mayor afinidad. Muy bien. Entonces, del análisis anterior, ¿qué surge? Que la enzima 1 tiene menor Km, o sea, mayor afinidad, pero también tiene menor V máxima que la enzima 2. Ahora, veamos la velocidad de ambas enzimas en el punto rojo. Es decir, yo tengo estas enzimas que ya analicé, la enzima 1 con menos V máxima pero más afinidad y la enzima 2 con más V máxima pero menos afinidad. A esta concentración de sustrato, ¿qué velocidad tienen? Si yo interpolo, esta sería la velocidad para la enzima número 1, mientras que esta sería la velocidad para la enzima número 2. ¿Qué veo? Que la enzima 1, aunque tenía más afinidad, también acá tiene más velocidad y fue para la misma concentración de sustrato. Entonces la conclusión es que la enzima 2 tiene mayor velocidad, aun cuando la concentración es la misma y su afinidad menor. De analizar los 4 casos, ¿qué conclusión sacamos? Que cada situación debe ser analizada en particular y las reglas que se pueden plantear solo funcionan en situaciones muy especiales o muy particulares y no hay forma de generalizar qué relación hay entre afinidad, Km y velocidad de una reacción.